Hola a todos y gracias por acompañarnos en este Facebook Live de la Organización Panamericana de la Salud. Soy Sebastián Oliel del Departamento de Comunicación de la OPS y hoy vamos a estar conversando sobre las vacunas COVID-19, sobre la introducción de estas vacunas en los países de América Latina y el Caribe, sobre su distribución, sobre su proceso regulatorio y también sobre su seguridad. Como saben, esta semana el Reino Unido aprobó la vacuna de Pfizer-BioNTech y empezó a vacunar también esta semana. Y también vimos que Canadá aprobó esa vacuna y Estados Unidos está en camino a hacerlo estos días, ¿no? O sea, vemos que son avances científicos impresionantes que nos traen ahora una herramienta más para poder hacer frente a la pandemia. Hemos también recibido muchas preguntas de ustedes sobre cuál es el proceso para probar una vacuna y comenzar a vacunar, cómo va a ser esta distribución de las vacunas, porque muchas, una en particular vemos que necesitan una cadena de frío especial, y también si estas vacunas que fueron desarrolladas en tiempo récord son seguras. Pero bueno, para abordar todos estos temas es que estamos realizando este Facebook Live y me acompañan varios expertos de la OPS. Está conmigo la doctora Analía Porras, jefa de la Unidad de Medicamentos y Tecnologías de la OPS. Hola Analía, buenos días. También nos acompaña el doctor Cuauhtémoc Ruiz Matus, jefe de inmunizaciones de la OPS. Hola doctor, buen día. Buen día. Gusto tenerlo. Y también está Daniel Rodríguez, director de compras y gestión de suministros en la OPS. Hola Daniel, buenos días. Hola, muy buenos días a todos y todas. Bueno, gracias a los tres por estar aquí conectados con nosotros y a ustedes que están del otro lado siguiéndonos por nuestras redes sociales. Les cuento que si tienen preguntas para hacernos sobre las vacunas COVID, sobre el proceso regulatorio o sobre su seguridad, pueden escribirnos que las vamos a estar respondiendo. Pero bueno, entonces, para comenzar a charlar de este tema, Analía, entonces vimos que el Reino Unido y Canadá ya aprobaron para su uso una de las vacunas COVID-19, Estados Unidos está a punto de aprobarla también. ¿Cuál es la situación o el impacto que esto puede tener también en los países de América Latina y el Caribe? Gracias y antes que nada, buenos días a todos y a todas, a los amigos en Facebook y en Twitter. Estamos acá para aclarar algunos de los conceptos y cuáles son las implicancias. Y esta es una excelente pregunta para empezar, me parece, Sebastián. Estas autoridades son autoridades que nosotros miramos con mucha atención, debido a que, especialmente en el caso de Estados Unidos y Canadá, y va a ser lo mismo con el proceso de la EMA, que es la agencia que regula la introducción de vacunas en Europa, en la Comunidad Europea, son considerados lo que se llaman autoridades estrictas para la OPS y OMS en el área de vacunas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una de estas autoridades autoriza una vacuna, permite que la OPS y la OMS aceleran sus procesos de revisión y de aseguramiento para la adquisición de estas vacunas, ¿sí? Para los que no saben, en tiempos normales, la OPS es un organismo que compra vacunas para los países de la región, para los procesos para los mecanismos de inmunización a nivel del país, y se apoya en algunos de estos procesos de aseguramiento de la calidad, eficacia y seguridad de una vacuna, que son los 3 parámetros que analiza una autoridad reguladora para la aprobación, en lo que se llama el procedimiento de precalificación. Es un grupo muy grande de profesionales en Ginebra que trabaja a nivel mundial, permitiendo un aseguramiento de estos 3 parámetros en la utilización de cualquier vacuna que se adquiere a través de sistemas como el nuestro. Cuando hay una emergencia, como hubo en Ebola, o en este caso ahora a nivel de COVID, se instituye un mecanismo especial que se llama de listado de emergencia y que utiliza para hacerlo de manera muy segura, pero de manera más rápida, las decisiones de estas otras autoridades. Es decir, que a la OMS y a la OPS le permite aceleradamente constatar la seguridad, eficacia y calidad de estas vacunas cuando alguna de estas autoridades da su aprobación. Y de hecho hay hasta
intercambio de información, no es simplemente unilateral. Los profesionales de estas autoridades trabajan de manera muy cercana a los profesionales de la OMS y en este caso con un proceso especial también con el apoyo de expertos de las autoridades reguladoras de nuestros países que han sido nominados por la OPS para trabajar con ellos. Entonces, en concreto, para hacer, es una noticia muy positiva porque implica que estamos mucho más cerca de que desde el punto de vista regulatorio, que es el aseguramiento, repito, de calidad, seguridad y eficacia, son 3 parámetros que se analizan, podamos obtener una vacuna que podamos enviar a los países por los mecanismos de compra, que ahora Daniel nos va a contar un poco más de cerca, y para que nuestros países empiecen la vacunación de manera rápida, pero sobre todo muy segura. Gracias. Perdón que estaba en silencio. Gracias, Analía. Entonces es un proceso, o sea que hay varios procesos, ¿no? No es una cosa que de un día para el otro también sale, ¿no? O sea, porque vemos que hay una autoridad reguladora en un país, que vemos que son expertos que revisan bien todo el proceso, lo que se ha hecho, y después está esta otra parte en la OMS que también pueden pasar por otro proceso para validar esas vacunas. Sí, yo creo que eso es importante, que creo que lo dijimos antes de que hubiera un desarrollo, en un primer Facebook que hicimos, que hablábamos de diagnósticos y de vacunas, hicimos hincapié que en el caso de vacunas, como el receptor de una vacuna es una persona sana, la ecuación riesgo-beneficio es importante. Entonces, la primera consideración es la seguridad, ¿sí? Y por eso el hecho de que una misma vacuna sea aprobada por diferentes autoridades ya da un alto grado de confianza. Nosotros le ponemos una capa más de seguridad y de fiscalización con los procesos que tenemos a nivel de la OMS. ¿Sí? Nos importa antes que nada que esa vacuna sea segura, pero obviamente que sea eficaz y que su fabricación, digamos, y por eso se inspeccionan estas fábricas, sea de calidad asegurada y constante. ¿Sí? Y nuestros países reciban solamente este tipo de productos. Entonces, básicamente, cuando nosotros a través de la OPS enviemos vacuna a los países, nuestro principal rol en el tema de calidad, seguridad y eficacia es constatar que estos procesos se hayan realizado de la manera más estricta posible y tomando en cuenta las decisiones de estas autoridades y el trabajo en conjunto. Digamos, no es solamente una persona, una autoridad, sino que son varias que nos ayudan a constatar esto para que nuestros países reciban los mejores productos posibles. Perfecto, gracias por la aclaración, Analía. Y Daniel, vemos que bueno, los países ya están comprando vacunas, pero ¿cómo van a ser en particular los países de nuestra región para adquirir estas vacunas COVID? Que por ahora, al parecer, solamente habría una y faltaría también que pasen el proceso que dijo Analía para que lleguen, ¿no? Pero ¿cómo sería este proceso de compras? Claro, no, muchas gracias, Sebastián, por la pregunta y buenos días a todos nuestros amigos seguidores del Facebook. Eh, las Américas tiene un mecanismo conocido como el Fondo Rotatorio para el Acceso a Vacunas. Este mecanismo es único en el mundo y facilita la adquisición en nombre de 42 países. Hace las compras conjuntas de todas las vacunas y jeringas para todos los programas de inmunización de estos países en las Américas. Eso es una gran ventaja. Y este fondo rotatorio es parte de una iniciativa global que se conoce como el mecanismo COVAX. El mecanismo COVAX está siendo liderado por la Organización Mundial de la Salud, también por la Alianza Global de Vacunas e Inmunización, Gavi, y también por la Coalición de Preparación ante Epidemias e Innovación que se llama CEPI. Y lo que es OPS junto con UNICEF es parte de este mecanismo COVAX. COVAX lo que va a hacer es facilitar el suministro a 189 países en el mundo, incluyendo 37 en las Américas.
Es interesante, esto es algo histórico. El mecanismo COVAX lo que está haciendo es eh, ayudando a acelerar lo que es el desarrollo, escalar la producción de las vacunas. Dentro del enfoque del COVAX están 9 a 10 vacunas candidatas que están ya en fases clínicas finales. Lo que va a hacer también es, va a tener claro lo que es la asignación que sea equitativa y justa en todos estos 189 países, y lo que busca es asegurar un suministro de 2.000 millones de dosis de vacunas COVID durante el 2021, durante el próximo año. Y estas dosis es para vacunar un 20% de la población de estas 189 países. Entonces el enfoque va a ser vacunar primero a los trabajadores de salud y también a las poblaciones adultas con condiciones, digamos, de salud crónicas. Entonces, junto con UNICEF, o sea, OPS, Fondo Rotatorio y UNICEF son los mecanismos de compras más importantes del mundo. Lanzamos una licitación como parte del COVAX el 12 de noviembre, y entre el 12 de noviembre a finales de diciembre estamos recibiendo las ofertas de los productores que tienen vacunas COVID-19 candidatas. Entonces, esas ofertas veremos lo que es disponibilidad a través del próximo año, precios, va a haber negociaciones con estos productores, y una vez que el objetivo aquí es tener contratos de compra con los productores, los cuales se activen una vez que reciben la autorización que mencionó Analía, digamos lo que es el uso de emergencia por la parte de la OMS, como por ejemplo. Entonces, una vez que tenemos esos contratos, se cumple con el tema de autorización, pues ya se asignaría para equitativamente para ir suministrando a los 189 países, incluyendo los 37 en nuestra región. Entonces, todos los países que están dentro del mecanismo COVAX van a tener, perdón, todas las vacunas que entren dentro del mecanismo COVAX van a tener que tener la aprobación de emergencia de la OMS. Y esas son las que OPS va a comprar a través de su fondo rotatorio en nombre de los países de la región, ¿verdad? Correcto, correcto. Tiene que ser, apenas tengas autorización, ya están sujetas para ser distribuidas y adquiridas por los países. Alguna ventaja que tiene el COVAX es que está manejando el portafolio de vacunas más grande del mundo. O sea, la idea es poder maximizar la oportunidad, o más bien la probabilidad de tener vacunas que finalmente sean autorizadas. O sea, hay países que están haciendo sus acuerdos bilaterales, ¿ok? Pero están como apostándole a una vacuna específica o a dos vacunas específicas, mientras que el COVAX está dando maximizando la probabilidad de tener acceso a una vacuna exitosa. Ahora bien, hay países ¿no? que tienen sus acuerdos bilaterales, pero también están participando a través del COVAX. O sea, no excluye una u otra. O sea, hay países con bilaterales y también que estarían accediendo sus vacunas a través de este mecanismo COVAX. Perfecto, gracias Daniel. Y doctor Ruiz, le quería preguntar sobre la seguridad, ¿no? Porque vemos que hay muchas personas que tienen dudas, ¿no? Incluso cuando llegue la vacuna o si se la pondrían o no, ¿no? Por esta situación de que cómo fue que se hizo para desarrollar en tiempo récord tan rápidamente una vacuna, ¿no? Y que sea segura y efectiva. ¿Cómo es que pasó eso y que podemos confiar que la vacuna va a ser segura y que no va a dar, no sé, ciertos efectos secundarios graves? Lo tenemos en silencio también. Ahí está. Perdón, perdón, Sebastián. Muchas gracias y muy buenos días a todos los que nos siguen en Twitter y en Facebook, y a todos los colegas de los medios. Primero, como bien explicaba Analía, todas las vacunas que puedan ser adquiridas a través del fondo rotatorio y que van a ser a través del mecanismo COVAX tienen que pasar las etapas de precalificación o de autorización por la Organización Mundial de la Salud. Eso implica que tiene que revisarse todo el proceso que se siguió para la investigación de la generación de una vacuna. Entonces, no es que se estén haciendo o evitando pasos en la investigación, sino se están cumpliendo de manera un poco más cortas o imbricadas
apelando a la solidaridad internacional, varios estudios se realizan al mismo tiempo, se embrincan etapas, pero al final de cuentas cumplen todos los procesos que son analizados por las autoridades regulatorias para dar una autorización de uso de una vacuna. Entonces, eso garantiza que haya seguridad en las vacunas. Ahora, y se maneja mucho el que se dice, es que están haciendo las vacunas corriendo, ¿no? O sea, en un corto tiempo. Creo que no es exactamente todo correcto, porque todas las tecnologías y plataformas que se están usando para desarrollar vacunas tienen años de investigación previos. O sea, no se inventaron el día que empezó la pandemia, ¿no? O sea, cualquier vacuna que se está haciendo a base de RNA, de DNA, de partículas proteicas, etcétera, etcétera, toda esa tecnología lleva años de desarrollo previo. Ahora se está aplicando a la formulación de este tipo de vacunas, ¿no? Entonces, ese es un punto. Y segundo, se está haciendo y se está implementando con todo el mundo a través del mecanismo COVAX y a través de los organismos como la Organización Mundial de la Salud y nosotros, Organización Panamericana de la Salud, un sistema de vigilancia epidemiológica para la identificación temprana de cualquier evento adverso que pudiera estar asociado a la vacuna. Eso se hace no nada más con las vacunas de COVID, se hace con todas las vacunas que usamos en todos los programas en el mundo. Establecemos un sistema de vigilancia que nos permita detectar cualquier evento asociado a la vacuna. Doctor, y una pregunta, porque entonces, como usted dijo, vemos que ya había una base tecnológica, digamos, para desarrollar estas vacunas, pero la parte luego de ensayos clínicos, ¿no? Donde se empiezan a probar esas vacunas con las personas, ¿sí siguieron todos los procesos que sigue cualquier tipo de vacuna o de medicamento para su aprobación? Siguieron todos los protocolos. La Ujú. Organización Mundial de la Salud ha establecido criterios específicos para esto y no los estableció para esta vacuna de COVID, los estableció desde antes, desde que se empezó a desarrollar vacunas en situaciones de emergencia, como era la vacuna contra el ébola, se establecieron los criterios para seguir este tipo de protocolos. Entonces, no fue a raíz del COVID, ese es algo que ya estaba hecho desde antes, que las autoridades regulatorias se prepararon, que los países se prepararon, etcétera, etcétera. Surge ahora la situación del COVID y se aplica ahora, ¿no? Pero eso ya tenía tiempo de desarrollo. Perfecto. Bueno, para los que recién se están conectando en esta sesión en vivo que estamos teniendo a través de nuestras redes sociales, les comento que estamos hablando sobre las vacunas COVID, sobre su introducción, distribución y seguridad en la región de las Américas, y estamos conversando con la doctora Analía Porras, jefa de la Unidad de Medicamentos y Tecnologías de la OPS, con el doctor Cuauhtémoc Ruiz Matus, jefe de inmunizaciones de la OPS, y con Daniel Rodríguez, director de compras y gestión de suministros en la OPS. Analía, para seguir un poco hablando del marco regulatorio, ¿no? Y cómo se aprueban vacunas y otras tecnologías, ¿qué criterio es el que usa la OMS para recomendar o no una vacuna? Sí, yo quiero tomar las últimas palabras de Cuauhtémoc, que yo creo que son muy importantes. Es cierto, una vacuna normalmente tarda mucho más tiempo en desarrollarse, entonces la gente queda un poco preocupada si se cortaron eh, parte de las etapas. Hay dos cosas que es importante que él mencionó y que quiero recalcar, porque queremos dejar tranquilos a la población que cualquier vacuna que sea recomendada por la OMS no va a haber cortado ninguno de estas etapas que nosotros consideramos principales. Una es que lo que dijo él, que son plataformas, se reutilizaron planes y plataformas de desarrollo tecnológico que estaban siendo probadas para otras vacunas o que habían sido utilizadas para otra vacuna. Entonces estábamos a mitad de camino, no es que inventamos algo de cero nuevo. Lo otro que es muy importante y que creo que es parte de la consecuencia de tener una pandemia, que normalmente para hacer un ensayo clínico se tarda mucho tiempo en tener la suficiente cantidad de gente
expuesta a una enfermedad para probar si esa vacuna o no. Cuando uno está en una pandemia, esa dificultad lamentablemente queda eliminada. Y al haber una enfermedad distribuida en muchos países del mundo, con mucha gente expuesta, la cantidad de tiempo que yo necesito para acumular los datos es mucho menor. Entonces, es sin precedente, salvo en otras pandemias, el hecho que yo pueda en pocos meses tener 40.000 personas vacunadas que hayan sido expuestas o no, por ejemplo, a una vacuna. Entonces, si uno mira el número de pacientes y de individuos que ha participado en los ensayos clínicos, es mucho mayor que con otros ensayos clínicos. Esto creo que es un poco paradójico, pero se debe a que de por sí estamos en una situación de pandemia. Entonces, ¿qué hace la OMS? La OMS no espera a que al final del proceso, ni siquiera, y también este es el caso de las autoridades reguladoras. Lo que se hace es que una vez que un productor se declara una emergencia, se ponen en procesos de emergencia, valga la redundancia. Y estos procesos permiten interactuar con los productores de manera periódica y constante. En lugar de esperar al final del proceso para que después el productor mande la información a una autoridad reguladora, se van haciendo lo que en inglés se llama rolling submissions, es decir, se va sometiendo la información casi en tiempo real, a veces de manera semanal, y las autoridades ponen equipos especiales a prestar atención a esta información que se va mandando a estas autoridades reguladoras y de la misma manera a la OMS para asegurar una respuesta inmediata, ¿sí? Eso es importante porque acorta mucho los tiempos de análisis, por un lado. Por el otro lado, como dije, la OMS trabaja de manera muy cercana con expertos de autoridades reguladoras que se llaman estrictas. Para el caso de COVID, quiero resaltar el trabajo que está haciendo la OMS con la Agencia Europea, con la Agencia de Canadá, con la FDA. Y de manera adicional, y por primera vez, por ejemplo, nosotros tuvimos la oportunidad de nominar una lista muy extensa de expertos, de autoridades fortalecidas de nivel regional, que en este caso son, además de las que mencioné, México, Cuba, Argentina, Brasil, Chile y Colombia, para que esos expertos ayuden a la OMS en la evaluación de los dossiers, es decir, de la información que va llegando. Entonces, nuestros propios expertos son parte del proceso. Una vez que esa vacuna tiene un aseguramiento de calidad, seguridad y eficacia, se autoriza y se pone en lo que se llama una autorización de emergencia. No es lo mismo que una autorización completa. ¿Por qué? Por el otro tema que mencionaba Cuauhtémoc. Aunque todas las vacunas se vigilan por efectos adversos y performance una vez que llegan a los países de manera natural y de manera rutinaria, esta tiene un grado más alto y más intenso de vigilancia, con obligación de monitoreo y de reporte a través de las autoridades reguladoras. Es decir, los programas de vacunación detectan estos efectos adversos, lo reportan a la autoridad reguladora, que concentra toda esa información y que todo eso está concentrado a nivel de Ginebra en la OMS. Entonces, también en poco tiempo y con la ayuda de la información que se manda de todos los sitios donde se está utilizando una vacuna en particular, la OMS hace un monitoreo de la seguridad y eficacia de esa vacuna. Como verás, los niveles de fiscalización y de monitoreo son muchos y está meritada por el hecho de que, como dije antes, una vacuna se utiliza en pacientes sanos, entonces obviamente queremos asegurar que primero no agregamos un problema, y segundo, porque son productos nuevos. Y los productos nuevos, en cualquier caso, llevan un nivel un poco más alto de incertidumbre, ¿sí? Seguro. Pero, y además, la OMS hace inspecciones de calidad
y hace además monitoreos específicos, lo que se llama monitoreo activa o farmacovigilancia activa en centros donde tiene un nivel casi de seguimiento caso a caso de los posibles efectos adversos. Perfecto. Entonces hay como que ahí va a haber un monitoreo súper cercano también de lo que pase con la vacuna en caso de que haya alguna reacción adversa, llegado el caso, digamos. Sí, y a ver, y queremos recalcar, todas las vacunas tienen potencialmente efectos de reacciones adversas y varían de acuerdo a la vacuna. Entonces, esto no es exclusivo de COVID. Cuando cualquiera de nosotros que recuerde irse a vacunar o que lleva a un hijo o a un familiar a vacunar, le van a hacer una cantidad de preguntas sobre alergias, por ejemplo, si algunas vacunas que están producidas en modelos de huevo, si uno tiene alergia a huevo, no es algo exclusivo COVID y no es una razón para no utilizar una vacuna, ¿sí? Lo que hay que hacer es monitorearlo, informarle al paciente, que el profesional de salud que va a aplicar la vacuna también esté informado y que haya un sistema de monitoreo para poder ver si estas reacciones incurren en un riesgo más alto de lo que es aceptable en la utilización de las vacunas. Pero insisto, el hecho de tener una reacción adversa es común en muchas vacunas, de ninguna manera es muy común, ni de ninguna manera es una razón para no utilizar una vacuna, ¿sí? Perfecto, gracias Analia. Vemos también que hay mucha gente ansiosa en realidad por recibir ya la vacuna también, ¿no? Entonces, Daniel, queríamos saber cuándo estamos pensando que van a llegar estas vacunas a los países de nuestra región. Claro, excelente una pregunta. El objetivo es lograr los 2.000 millones de dosis para finales del 2021. Nosotros estamos en este momento recibiendo las ofertas ¿no? de los productores, viendo su disponibilidad. Los productores van adelantando sus procesos de producción, eh, ¿ok? Pero lo que estamos haciendo es, bueno, mapeando ese suministro a lo largo de los meses del próximo año. Va a depender de cuando hagamos esta evaluación este mes de diciembre. Esperaríamos no haber suficiente vacuna como para partir, digamos, de enero, empezar a enviar a todos los países. Eso creo que hay que tenerlo claro. Lo importante aquí es que a través del mecanismo COVAX se va a ir asignando equitativamente a los 189 países, primero enfocándose, por ejemplo, en el envío a tiempo real en todos los países, 3%, y así sucesivamente, o sea, todos los países equitativamente hasta llegar al 20% durante el año. O sea, eso es suficiente para vacunar trabajadores de salud y personas adulto mayor. Pero eso creo que hay que tenerlo claro. O sea, los productores van produciendo, va a depender de también factores como cuando finalicen sus fases clínicas, cuando se le dé la autorización. O sea, hay muchos factores ahora que están en juego que van a incidir en la disponibilidad de la vacuna en el próximo año. Perfecto. Y doctor Ruiz, una pregunta de por qué es esa priorización, ¿no? ¿Por qué primero trabajadores de salud y grupos más vulnerables? O sea, además vemos que entonces a través de COVAX vamos a llegar al final del año 2021 el 20% de la población. Entonces, ¿por qué a esos? Muchas gracias, Sebastián, y muy buena pregunta. Primero, la Organización Mundial de la Salud, a través de su grupo de expertos en inmunizaciones, ha establecido algo que se llama el mapa de ruta para la toma de decisiones de priorización. Y entonces, uno de los primeros puntos, y en esto Analía estuvo trabajando fuertemente con el equipo que definió los primeros criterios para asignación de la vacuna a través del mecanismo COVAX, se buscó cuál sería el objetivo principal inicial del uso de la vacuna. Y el principal objetivo era reducir la mortalidad principalmente y mantener los servicios de salud funcionando, ¿no? Principalmente los servicios de salud de primera línea ante la pandemia de COVAX. Entonces, ante eso, todo este ejercicio que se hizo
para determinar cuál sería la población mínima necesaria a vacunar para reducir la mortalidad y para proteger los trabajadores de la salud, fue que se determinó que sería aproximadamente el 20% de la población de los países participantes, ¿no? Entonces, esa fue la primera discusión que hubo. Pero el Grupo Estratégico de Inmunizaciones de la OMS y el Grupo Técnico Asesor de la OPS han establecido este mapa de ruta donde depende de varias cosas. Primero, depende de la vacuna que estés usando, ¿no? Porque como bien hemos dicho, las vacunas vienen de plataformas diferentes y no necesariamente van a tener un uso universal, único. Algunos se podrán usar en un grupo de edad, algunos en otro grupo de edad, etcétera. Ese es un primer punto. Segundo, también dependerán de cómo esté la pandemia en ese momento en el país donde se esté aplicando la vacuna, ¿no? Entonces, también los criterios de aplicación tendrán que ser adecuados país por país de acuerdo a los criterios que se estén, la manera en que se esté presentando la pandemia en ese momento en el país. El tercer punto a considerar es justo cuál es el objetivo de la vacunación en el país. Reducir la mortalidad, mantener los servicios de salud funcionando, mantener los servicios esenciales, económicos funcionando, reducir la transmisión de la enfermedad. Entonces, también los países tienen que aplicar esos criterios. Y el último punto también depende de cuántas dosis de vacuna estén disponibles, ¿no? Porque uno puede tener una perspectiva o una idea de cuál es el objetivo, pero si el número de dosis de vacuna es reducido o viene parcializado, la estrategia y el objetivo de vacunación tendrá que ser adecuado de acuerdo con esos criterios. Entonces podemos ver, digamos, que esta vacunación inicial, como no va a haber vacunas para todos, no va a llegar a cortar la transmisión de la COVID, ¿verdad? Vamos a seguir viviendo con esta situación un tiempo más. Bueno, de entrada, el número de dosis que vamos a tener, cuando menos en el primer semestre del 2021, es muy reducido para decir que va a tener un impacto significativo o importante sobre la pandemia. Eso nos lleva a decir que todas las otras medidas no farmacológicas tienen que mantenerse de manera estricta y muy fuerte. De acuerdo a cómo avancemos en las coberturas de vacunación por el, perdón, acceso a las vacunas, podríamos tener un impacto sobre la pandemia a través de la vacunación. Pero recordemos, la vacunación no es la solución, ¿no? La vacunación es un elemento muy importante en la atención de la pandemia, pero no es la solución. No podemos decir que si tenemos vacuna ya se acabó el asunto. Primero, no tenemos vacuna para todos, ¿no? Como bien ha explicado Daniel, se espera tener 2,000 millones de dosis para finales del año próximo, 2021, pero eso cubre solamente al 20% de la población en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, tenemos que entender que este es un proceso que vamos a tener que seguir afrontando poco a poco. Si me Gracias. permitís, Sí. Sebastián, agregar, yo creo que es importante lo que dice Cuauhtémoc y además recordar que muchos países han controlado alrededor del mundo la transmisión comunitaria sin uso de vacunas. Es decir, hay una serie de medidas que se pueden utilizar que permiten que los países puedan hacer control sin tener que esperar a la vacuna. Y eso es importante recordarlo. Y lo otro que es importante recordar es que el impacto, como bien dijo Cuauhtémoc, que se buscó en este esquema de distribución mundial de la vacuna, fue sobre todo disminuir la mortalidad. Sabemos, ya creo a esta altura, que la infección en COVID tiene diferentes manifestaciones y diferentes riesgos según las poblaciones, ¿sí? Y que nosotros tenemos que en cualquier pandemia se prioriza a quién se vacuna primero. Y si tenemos bien identificados cuáles son las poblaciones de mayor riesgo, la vacuna utilizada en esas poblaciones nos permite que, a pesar de que no podamos controlar la transmisión comunitaria por el número de vacunas limitado, etcétera, etcétera, sí podemos disminuir el riesgo de una población en particular de tener vacunas y sobre todo el de mantener los servicios de salud de manera
digamos, cuidar a los trabajadores de salud. Esto incluye a cualquier trabajador de salud en el frente de los lugares donde se hace atención a COVID, de una manera que garanticemos que la persona sí se enferma, sí tiene un servicio que esté disponible y activo. Pero ese fue la base de lo que se llamó el marco de asignación y distribución equitativa mundial de la vacuna, que fue acordado con los países a nivel de la OMS, que hace esa base del 20% de la que hablaron Daniel y Cuauhtémoc, y que propone, debido a la escasez, concentrarnos en, a ver, con poquita vacuna, ¿cómo podemos evitar los casos más graves? ¿Sí? Y de ahí sale después todas las recomendaciones de los grupos de expertos que refinan eso de acuerdo al tipo de vacuna, el tipo de producto, y ahora van a venir, seguramente Cuauhtémoc va a poder hablar más de eso, de acuerdo a cada vacuna en particular, a cada producto de marca específica, el grupo de expertos hace recomendaciones aún más detalladas de cómo se debe explicar, porque algunos pueden decir se puede usar en niños o se puede usar en mujeres embarazadas. Bueno, en realidad eso todo depende de los datos clínicos que se obtengan durante los procesos de investigación. Entonces las recomendaciones, a medida que van ingresando más datos sobre el uso en poblaciones en particulares, nos van ayudando a refinar después de manera muy detallada cuál es el mayor beneficio que esas vacunas pueden aportar en una población en particular. Bien, gracias, Analía. Tengo dos preguntas para Daniel, vinculado con lo que nos están preguntando también por el chat, ¿no? Vinculado a cuándo comenzarán a vacunar en algunos países y también si los países vemos, ¿no? También que están haciendo acuerdos directamente, ¿no? Con productores para adquirir vacunas, si, o sea, para no mezclar un poco, quizás se genera confusión de las vacunas que van a venir por COVAX, por el mecanismo COVAX, y también hay vacunas que los países pueden adquirir directamente, ¿verdad? Y también si, más allá de ese 20% de dosis que se van a asegurar por COVAX, si los países van a poder adquirir más. Claro, no, excelente pregunta. En efecto, hay países que han hecho sus acuerdos bilaterales, ¿no? Directamente con el productor, enfocando sus recursos a esa vacuna, ¿no? Lo que hace COVAX es maximizar la probabilidad de que el país acceda a alguna vacuna exitosa. Entonces hay países que están usando ambos mecanismos, ¿no? Bilateral, pero también suscrito a COVAX. Por eso vemos que algún país tal vez dice, ya voy a empezar a vacunar en enero, ¿no? Tal vez porque es producto de ese acuerdo bilateral. Con COVAX justo estamos recibiendo las ofertas, tendremos, yo creo que ya a inicios de enero, un mapa más claro de cuál va a ser esa disponibilidad mes a mes durante el 2021. Ahora bien, el objetivo es asegurar dosis para al menos 20% de la población de estos 189 países participando, pero eso no quita de que si tenemos más suministro, podemos ofrecer, pero aquí el objetivo va a ser cumplir con el 20%, o sea, vamos a ir cumpliendo equitativamente con los 189 países, asignándole hasta llegar al 20%. Una vez que se logra esa meta, sí vamos a lograr responder los países que pidieron más del 20%, ¿no? Entonces, primer objetivo, 20%. Cuando tenemos más suministro, ya íbamos a poder respondiendo a solicitudes de los países más allá del 20%. Pero hoy por hoy no sabemos la cantidad de vacunas que va a haber. Tenemos idea, pero digamos, una vez que evaluemos todas estas ofertas, justo estamos en este proceso de licitación internacional junto con UNICEF. Creo que a finales de diciembre, enero, tendremos una mejor perspectiva del suministro para el próximo año. Porque solamente para aclarar, Sebastián, la licitación incluye vacunas que están en proceso de ser aprobadas o no, o revisadas, pero todavía no tenemos la seguridad que se van a aprobar. Entonces, el trabajo de Daniel se facilita una vez que la vacuna está aprobada por una autoridad reguladora, como dijimos, de considerada estricta, o
porque eventualmente eso lleva de manera mucho más eficiente a ser listada o elegida por la OMS para este tipo de mecanismo. Hay otras vacunas que no están siendo sometidas al proceso ni de una autoridad estricta ni de la precalificación o listado por la OMS. Esas vacunas no van a ser parte de nuestros sistemas de compra. ¿Ok? Entonces, pero no esperamos a que se apruebe para empezar, para que Daniel y su equipo empiecen la negociación. Pero no pueden asegurar que esas vacunas pueden ser compradas hasta que no tenemos la garantía de seguridad, eficacia y calidad de la vacuna que se hace por estos mecanismos que yo les estuve contando. Entonces, sí, hay otras vacunas que llevan a los países de manera bilateral, pueden ser alguna de las mismas vacunas que después van a venir por COVAX, por, como explicó Daniel, elementos bilaterales, y el país se hace responsable del aseguramiento de la calidad de esas vacunas de manera independiente. Hay otras vacunas que no van a llegar por COVAX porque no se sometieron a estos procesos de aseguramiento de calidad y entonces no son susceptibles, o se sometieron y la OMS o las autoridades rigurosas no las aprobaron, ¿sí? Esas son las dos condiciones por las cuales las vacunas que utilizan algunos países pueden ser diferentes de las que se dan por COVAX y pueden llegar antes o después, porque son elegidas de otra manera y fiscalizadas de otra manera, diferentes a las que nosotros nos propusimos como el de más alto nivel para asegurar la calidad de las vacunas. Permítame añadir a estos comentarios y con una cuestión muy importante. Todos los países quisiéramos o están pidiendo tener más del 20%, ¿no? O quisieran tener vacuna para cubrir al 100% de la población. Pero lo que está tratando de hacerse el mecanismo COVAX, en el que estamos participando todo este número de países y organizaciones, es hacer un acceso equitativo a la vacuna. Recordemos lo que nos pasó con la pandemia de H1N1, ¿no? El acceso de las vacunas vino en diferentes momentos de la pandemia. Y entonces, obviamente, los países de economía más grandes tuvieron un proceso, llamémosle, de acceso pronto, oportuno y hasta un grado abusivo de un número de dosis de vacunas, y otros países estuvieron recibiendo la vacuna un año después de que empezó la pandemia, ¿no? Cuando a veces la pandemia de H1N1 ya iba para abajo o ya iba de salida como pandemia. Lo que está tratando de hacerse ahora es que todos tengamos un acceso al mismo tiempo. Y entonces es como ir llenando una tina de agua, ¿no? O sea, no es que una parte va a ir más arriba que otra, es que todos los países vamos a ir recibiendo de manera homogénea. Pero también depende, y aquí es bien importante que todos sepamos, de que el país esté preparado para recibir y utilizar la vacuna. Y ahí tiene que estar preparado desde la autoridad regulatoria nacional, desde las leyes de cuestiones legales para el uso de las vacunas dentro de los países, pero también desde todo lo que es la parte operativa del programa de inmunizaciones, ¿no? Tiene que estar preparada con su logística, con su red de frío, con sus sistemas de información, sistemas de vigilancia, recursos humanos, etcétera, etcétera. Porque de nada sirve de que llegue la vacuna y después se quede ahí parada porque la estructura operacional o legal no está lista para recibirla, ¿no? Y el mecanismo COVAX lo que está tratando de hacer es asegurar que las vacunas se distribuyan de manera homogénea, pero que le lleguen a quien esté listo. Porque si no, van a mandarse una serie de vacunas a lugares donde se van a quedar estancadas sin usar, mientras que otros países ya están listos para seguir avanzando por eso. Entonces, por eso este esfuerzo del mecanismo COVAX no es nada más compra de vacunas, es todo el esfuerzo técnico, regulatorio, de recursos humanos y operativos que necesitamos hacer entre todos los países para estar listos para usar esta vacuna. Y doctor, ¿cómo estamos en esa preparación? Porque, bueno, las vacunas también ya vemos que algunas tienen requerimientos o necesidades diferentes, ¿no? Pero ¿cómo están los países de nuestra región en cuanto a esa preparación? ¿Está listo alguno o varios ya para recibirla, llegado el caso que rápidamente se apruebe a principio del año que viene? Mira, la región de las Américas históricamente es una región
que ha sido muy exitosa en el programa de inmunizaciones, ¿no? Tenemos más de 40 años en el programa de inmunizaciones. Fuimos la primera región del mundo que eliminó polio, sarampión, rubiola. Estamos libres de tétano neonatal. Somos de las regiones que más ha avanzado en la introducción de nuevas vacunas, rotavirus, neumococo, HPV, meningococo, hepatitis A, etcétera, etcétera. Pero también somos una de las regiones que más vacuna contra influenza en adultos mayores, ¿no? Entonces, nada más te pongo un ejemplo. En la temporada de vacunación de influenza en el hemisferio sur, ya en plena pandemia, se aplicaron más de 100 millones de dosis de vacuna de influenza, lo cual implicó toda una experiencia en vacunar adultos y adultos mayores, ¿no? Entonces, la región de las Américas en ese sentido está preparada y lista. Obviamente, no es nada más introducir una vacuna más, ¿no? Es preparar todo lo que que va a requerir más recursos humanos, más centros de vacunación. Es una vacuna diferente a la que se aplica normalmente en el esquema infantil, con condiciones diferentes de las personas que reciben la vacuna, etc. Pero déjame decir algunas cosas. Primero, cerca del 98% de las vacunas que están en desarrollo requieren una red de frío que es de 2 a 8 grados centígrados, que es la que más o menos se usa en estos momentos. No es la que más o menos se usa, es la que se usa en estos momentos en los programas regulares de inmunización. Algunas vacunas requieren alguna temperatura como de menos 20 grados centígrados, que también la mayoría de nuestros países de la región de las Américas ya la tienen, porque le usan para algunas vacunas como la vacuna de IPV, por ejemplo. Y hay un número especial de vacunas, en este caso, que es una vacuna de RNA que requiere lo que se llama ultracongelación, ¿no? Menos de 75 grados centígrados. Bueno, eso primero no lo tenemos en los países, ¿no? Es algo que no forma parte del programa regular de inmunizaciones ni de ningún servicio de salud. Generalmente esos ultracongeladores están en centros de investigación, en áreas específicas. En estos momentos, algunos países que van a recibir esa vacuna porque tienen acuerdos bilaterales con los productores, están tratando de cubrir esos requerimientos. Pero eso implica también toda una logística en la estrategia de vacunación, porque es muy diferente tener la vacuna distribuida en todas las unidades y centros de salud de nuestros países que tienen un congelador a 2 a 8 grados centígrados que la necesidad de tener un depósito de ultracongelación para estas vacunas, ¿no? Entonces, los países ahí están preparándose. Ahora, hay todo un proceso global, universal, para prepararnos en la introducción de esta vacuna. La Organización Mundial de la Salud, el mecanismo COVAX, los socios han generado lineamientos y guías generales para que todos los países avancemos con criterios similares en la preparación de introducción de la vacuna, detectemos dónde tenemos brechas y dónde podemos abordarlas. Y es ahí donde la Organización Panamericana de la Salud en estos momentos está jugando un papel muy importante, ¿no? Y las brechas no son nada más de si hay refrigeradores o no, ¿eh? Las brechas es si el personal está capacitado, si hay buena comunicación, las autoridades regulatorias, los mecanismos de compra. Es todo un complejo para poder hacer realidad el uso de esta vacuna. Bien, gracias doctor. Tenemos varias preguntas en el chat que me gustaría ir tomando. Una de ellas, déjenme encontrarla que se me ha movido. Es de Donatzin Méndez y dice, ¿hasta cuándo se sabría que una vacuna sería la de mejor calidad? O sea, ¿cuándo sabríamos eso, Analía? Sí, yo creo que es una muy buena pregunta porque hay que aclarar que vamos a leer en el diario cada vez que se aprueba o no una vacuna, pero especialmente las que se aprueban, es eficaz en X%, 80%, 90%, 70%. Vamos a empezar a escuchar muchos números, ¿sí? Primer punto, es muy difícil comparar los números entre diferentes vacunas. Esos números, esos porcentajes de efectividad sirven para la referencia de la vacuna versus el
el control que se usa durante el ensayo clínico en sí, es decir, son inherentes a la vacuna, pero decir que una vacuna es 70% con una metodología y una vacuna y la otra es 90%, a veces no podemos hacer que inferencia de que esa es 20% mejor, ¿sí? Entonces, porque algunos de estos ensayos, la medición de efectividad sin entrar en temas, digamos, en detalles científicos, se mide diferente. ¿Sí? Algunos son simplemente casos sintomáticos, otros es el investigador buscando los casos asintomáticos o sintomáticos. Entonces, primer mensaje, los números no son directamente comparables. Es decir, que medir calidad en base a estos porcentajes es diferente, es dificultoso. Segundo, estos números y este nivel de efectividad va a estar determinado en un ensayo clínico, que es controlado, con todos los cuidados de elección de la población, porque tenemos que elegir a quién le damos la vacuna durante un ensayo clínico, no se le da a cualquier persona. Estos números se van ajustando, otra vez volviendo a lo que hablábamos con Cuauhtémoc anteriormente, con la vigilancia después del lanzamiento de la vacuna. Entonces se mide la performance una vez que tengamos una población más amplia, menos elegida, ¿sí? Y se va a ir midiendo efectividad en este caso. La fase 4 que se llama. Sí, algunos lo llaman fase 4, son vigilancia post-comercialización, entonces ahí vamos ajustando los números. Otro tema que es importante y que en algunos diarios los han captado y que me parece que es importante saber, que no todas las vacunas que son efectivas previenen la transmisión. Es decir, una vacuna me puede proteger para que yo no me enfermo y por lo cual yo lo considero efectiva, pero otras vacunas tienen esa ventaja más una ventaja adicional que no me permiten, a pesar de que yo no me enferme, pasar la vacuna a otra persona. Y no son sinónimos estas dos cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una vacuna que me prevenga la infección, pero además que no me permite una infección asintomática, es decir, que yo no me voy a enfermar, la vacuna me protegió, es efectiva, pero hay vacunas que no prevengan que yo igual sea el vehículo de transmisión. Esa es una vacuna más efectiva desde el punto de vista de una pandemia, porque evita la transmisión comunitaria. Esto es algo que vamos a ir pidiéndole a las vacunas en cuanto a información a medida que se van usando. Entonces, yo lo que le diría a nuestros colegas y a nuestros amigos en Facebook y en Twitter es lo siguiente. Si estos mecanismos que les estuvimos contando de aseguramiento, yo diría que la OPS va a utilizar los estándares más altos existentes de seguridad, eficacia y calidad. Una vez que la OPS recomienda una vacuna para su uso y que Daniel y su grupo la compra por COVAX y Cuauhtémoc y su grupo apoya a los países para darla, yo estaría, digamos, básicamente entregaría la confianza a esa vacuna porque ha pasado por un proceso muy riguroso. Hay incertidumbre, la información se va actualizando, vamos a ir aprendiendo de estas vacunas en cuanto a estos detalles que estoy dando ahora, que no son en cuanto a la seguridad, sino es cómo podemos aprender un poquito más de exactamente cómo funcionan, pero eso no quita que podamos asegurar que una vez que una vacuna sea recomendada de esta manera, la consideramos de calidad. Entonces, no diría que hay unas de más calidad que otras, ¿sí? Hay algunas que pueden funcionar, por ejemplo, mejor en gente más joven, otras en gente más adulta. Esto se va aprendiendo un poco con el uso, pero hay un nivel de seguridad, eficacia y calidad que tienen que alcanzar como para poder recomendarla de manera inicial. ¿Sí? Perfecto. Sí, gracias, Analía. Entonces, hay eso que decís, ¿no? Hay una calidad, una seguridad antes de que salgan
a la aplicación general de las personas, que ya está garantizada. Y quería preguntar algo vinculado con los retos logísticos, un poco que mencionaba el doctor Ruiz, también en el chat Clau Toledo también pregunta, ¿no? Un poco vinculado con esto que hablamos de las limitaciones que puede haber para conservar las vacunas, etcétera. Pero Daniel, ¿cuáles son los retos logísticos que ven ustedes que existen para las compras de las vacunas COVID? Sí, bueno, hay bastantes retos. Como sabemos, una vacuna tiene que conservar su cadena de frío desde que sale de una fábrica, ya sea en Europa, en la India, de donde venga en Corea. Tiene que conservarse en su transporte aéreo, en la llegada al aeropuerto, en su almacenamiento en cualquier país de nuestra región, hasta el último punto, ¿no? Cuando vamos a vacunar a la persona. Entonces, ese es un gran reto, cómo conservar esa cadena de frío. Una vacuna desde que sale de fábrica en cualquier país del mundo hasta el aeropuerto de destino ¿no? en nuestros países no puede tardar más de 72 horas. ¿Ok? Quiere decir de que la conexión tiene que ser súper rápida. No puede quedar una vacuna ¿no? perdida ahí en algún punto de conexión. Si no tenemos ese riesgo de perder la calidad. El gran reto aquí es que estas vacunas viajan no en cargueros, sino que viajan en los aviones de pasajeros. Todas las vacunas en el mundo viajan en aviones de pasajeros y después de que pasó, bueno, la pandemia con las restricciones de viajes, de turismo, etcétera, la red de transporte aéreo cayó. ¿Ok? Las conexiones ahora son más limitadas, las rutas son menores. Entonces aquí hay un gran reto de buscar cuál es esa ruta rápida de fábrica hasta país de destino. Ese es un gran reto. Más considerando de que junto con UNICEF calculamos de que el movilizar todas estas 2.000 millones de dosis va a requerir un 1% de la capacidad de transporte aéreo. Un 1% es relevante. Tanto UNICEF como PS estimamos que solo el movilizar estas vacunas COVID representan un 80% más de lo que movilizamos con el resto de las vacunas que se usan en los programas de programa regular. Entonces, vienen grandes retos. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Estamos colaborando. UNICEF OPS junto con la Asociación de Transporte Aéreo, o sea, la IATA, junto con las aerolíneas, o sea, estamos preparándonos para poder asegurar que esas vacunas lleguen en menos de 72 horas y conserven su cadena de frío. Esperemos que sí, ¿no? Porque es muy interesante todo este viaje de las vacunas que hay detrás, que uno no piensa que hay dificultades y simplemente piensa que van a llegar, ¿no? Pero todo eso que está detrás es interesante de escuchar y de entender también, que puede haber esas complicaciones más en este contexto. Sí, Sebas, doctor Ruiz. una cosa Ok. para dejar tranquilos a nuestra audiencia. Las vacunas viajan en la parte de cargo, pero Sí. viajan con monitores. Sí. Oh. ¿Ok? Eso es importante. Y esos monitores son monitores que graban de tiempo real la temperatura en que esa vacuna estuvo todo ese viaje. Cuando se llega la vacuna a la aduana, la autoridad reguladora del país y el programa va y abre los monitores y es lo primero que ve. Y si el monitor no tiene la temperatura correcta, ¿sí? Se hace una evaluación de si esa vacuna puede utilizar, porque una pequeña desviación a veces no es significativa. Entonces hay tecnología que nos permite hacer un seguimiento y un monitoreo de esa vacuna muy importante, y después esos monitores o similares, no son los mismos, se utilizan también para el transporte interno en un país. Y después, como decía Cuauhtémoc, sea de 2 a 8, de menos 20, o en este caso va a ser de menos 70 en algunos casos, hay también monitores adentro de cada lugar de vacunación. Entonces, no es que alguna vez tenemos que adivinar si la vacuna se fue de esa temperatura o no. Y de no haber, y de haber un problema con la temperatura, desde la OPS apoyamos a los países a tomar esa decisión de si esa vacuna, porque hay estudios que se llaman de estabilidad, sin entrar en detalles, que nos permiten saber si no es nada que nos tengamos que preocupar, o si simplemente muchas veces, cuando ha ocurrido, las pocas veces que ha ocurrido estas desviaciones en otras vacunas, a veces le decimos, no, esta vacuna no es utilizable y hay que destruirla, ¿sí? Claro. Y el país procede. Entonces,
que se quede tranquila la audiencia, que aunque los retos son varios, tenemos las herramientas para hacer, digamos, para monitorearlo. Lo que no queremos es que ocurra, porque no queremos tirar una sola dosis de vacuna. Claro. ¿Sí? Claro. Sí, doctor Ruiz, iba a agregar algo también. No, esto que ha dicho Analía y Daniel es bien importante, pero, por ejemplo, aquí Daniel decía, bueno, llega la vacuna al aeropuerto y el aeropuerto tiene que pasar los procesos de nacionalización, desaduanización, etcétera, etcétera. Pero a partir de ahí, la responsabilidad es del país. ¿Sí me explico? Ya no es del productor, ya no es de la organización. El país es el que tiene que establecer su logística, ya sea que contrate un servicio, ya sea que lo tenga el propio ministerio o el propio gobierno, pero todo este proceso de distribución, de mantenimiento de la red, de la llegada de las vacunas hasta los últimos lugares, son responsabilidad de las autoridades nacionales. La OPS, como decía Analía, estamos apoyando, damos guías, damos apoyo tecnológico, damos estas recomendaciones de usos de vacuna y todo, pero la responsabilidad es del país. Tal vez ahí veo una pregunta en el chat de Cuau Toledo, que habla de que si existe mecanismos de evaluación de OPS sobre los programas de vacunación de los países. Yo creo que es importante de que la OPS da toda esa cooperación técnica, ¿no? Asegurando que los países saben cómo manejar ¿no? sus vacunas, su cadena de frío, etcétera. Bien, gracias. Y tenemos, antes de terminar, ya nos te quedan solo unos minutos para seguir conversando, pero una de las preguntas que nos llegó es de Ariela, que es periodista de la Agencia Francesa de Prensa, y ella quería saber cuál es la previsión en cuanto a vacunas para mujeres embarazadas, ¿no? Porque dice que si las pruebas no fueron hechas en este grupo, ¿qué pueden esperar las gestantes? Doctor Ruiz. Sí, en estos momentos hay criterios que establecen muy claro la Organización Mundial de la Salud. Es una, no puede recomendar el uso de una vacuna cuando no hay evidencia de la seguridad de esa vacuna en un grupo específico, ¿no? Entonces, en este caso, la mayoría de estas vacunas no han sido probadas aún en menores de 18 años de edad ni en mujeres embarazadas. Entonces, las vacunas que están saliendo en estos momentos no tienen esas indicaciones de uso. Sí, se espera que como vaya avanzando estos procesos de investigación, se tenga mayor información y entonces se pueda decidir el uso o no en menores de 18 años de edad y en mujeres gestantes. Pero creo que es importante, Sebas, aclarar que nosotros estamos desde la OPS promoviendo siempre la utilización en ensayos clínicos en poblaciones de particular vulnerabilidad, embarazadas, niños discapacitados y demás. Si hay poblaciones especiales, necesitamos que los ensayos clínicos se amplíen, para que estas poblaciones sean eventualmente incluidas. Es cierto que como dijimos antes, como los grupos más vulnerables son el adulto mayor y demás, los datos iniciales era importante que incluyera eso, que normalmente gente de edad avanzada no está incluido en estudios clínicos, y en este caso se incluyeron. Es importante rescatar que esto es un avance, digamos, que fue probado en las poblaciones que hoy vamos a poder recomendar. Pero hay menores, ¿sí? Y hay casos especiales, como es el tema de embarazadas, donde desde la OPS siempre se promueve la utilización cuidada durante ensayos clínicos para que las recomendaciones sean en base a evidencia, ¿sí? Ahora, tenemos que esperar un poquito para los datos, porque tampoco la queremos utilizar en estas poblaciones sin esa confirmación de los ensayos clínicos, ¿sí? Bien, no, seguro. Gracias Analía. Y bueno, ya estamos llegando al final de este Facebook Live sobre vacunas COVID, su introducción, distribución y seguridad. Pero bueno, para terminar quería pedirles a cada uno de nuestros panelistas de hoy una reflexión, ¿no? Una reflexión final sobre este tema, empezando por Daniel. Ok, no, muchas gracias. Yo creo que lo que compartimos con los amigos en Facebook es todos los elementos que hay que considerar para que lo antes posible los países tengan y las poblaciones tengan acceso a las vacunas COVID-19 una vez que se demuestre su seguridad, su calidad de eficacia. Nada más darle la confianza de que hay todo un equipo dentro de la OPS
viendo cada uno de esos elementos, ¿no? Desde la logística, las compras, la parte de calidad, apoyando a los países a su preparación y también trabajando con socios a nivel global, ¿no? Para poder asegurar que estas vacunas lleguen oportunamente ¿no? De calidad y también que sea un precio asequible para los gobiernos. Entonces, dar esa confianza a todos ustedes, ¿no? Y sus comunidades y familias también. Gracias, Daniel. Doctor Ruiz, una reflexión final, un mensaje final que nos quiera dejar hoy conversando del tema de las vacunas. Sí, muchas gracias. Bueno, el tener una vacuna es un gran avance, es una gran oportunidad para parar esta pandemia, ¿no? Esta pesadilla que estamos viviendo. Pero debemos tener claro que no es la solución final ni inmediata. Y esto no va a pasar de la noche a la mañana. Lo que implica que tenemos que seguir trabajando y cuidándonos entre todos, cumpliendo las medidas no farmacológicas para la protección. Pero al mismo tiempo, como bien decía Daniel, debemos tener confianza en este desarrollo tecnológico, debemos tener confianza en las vacunas. Las vacunas salvan vidas, lo han demostrado las vacunas de sarampión, de polio, etcétera, la aportación que dan no nada más a salvar vidas, a la calidad de vida de las personas que reciben estas vacunas, porque siempre hablamos de vacunas y de funciones, no, también tiene que ver con la calidad de vida de las personas que logramos que no se enfermen. Y también llamar mucho, no nada más a la población, a la confianza en las vacunas, sino a los medios de comunicación como que están participando con nosotros, porque necesitamos que sean difusores, pero no con la infodemia, sino difusores de la seguridad de las vacunas, de las medidas que deben tomarse y de la confianza que tiene que tenerse en estas vacunas. Ninguna recomendación que salga de la Organización Mundial de la Salud o de la Organización Panamericana de la Salud va a ser sin que exista evidencia científica para esa recomendación. Gracias. Perfecto, gracias, doctor. Y Analía, tu comentario, tu reflexión final del día de hoy. Sí, gracias. Primero quiero agradecer a toda la audiencia, las preguntas fueron súper buenas y la verdad es que espero que lo que hayamos conversado hoy con ustedes hayan ayudado a aclarar algunas de las dudas y dar confianza y seguridad a la población de que las vacunas que van a recibir por el mecanismo COVAX a través de la OPS van a tener el más alto grado de disponible de seguridad, calidad y eficacia. Yo creo que algo que ha recibido mucha prensa es la velocidad con que se desarrollaron las vacunas, pero lo que quizás no recibe tanta prensa es la colaboración sin precedente entre las autoridades reguladoras, la OMS, el sistema de precalificación de la OMS, que es el que nos ayuda a determinar seguridad, eficacia y calidad de todas las vacunas que entregamos a los países, y estas autoridades reguladoras que mencioné, como para que esta sea no solamente la palabra de uno, sino sea la palabra de muchos que asegure esto y que pongan el esfuerzo y la experticia de un montón de gente en diferentes países detrás de los mismos productos. Los procesos regulatorios son lentos, son complicados normalmente, pero el grado altísimo de colaboración que tenemos hoy va a dar a la población un nivel de seguridad que yo creo que va a dejar lecciones positivas para este nivel de colaboración en el futuro. Las vacunas salvan vidas, las vacunas son medicamentos, no son inocuos, pero son medicamentos que pueden ser utilizados como ninguna otra medida a nivel preventiva, pero que van a tener que seguir utilizándose con las medidas de salud pública, con el uso correcto de diagnóstico, con las medidas de distanciamiento, etcétera, etcétera. Pero cuando lleguen las vacunas va a ser un cambio en el camino hacia terminar la pandemia, asegurar especialmente la disminución del riesgo de nuestras poblaciones más vulnerables, y estamos seguros de que esto va a ser así porque estamos muy convencidos de que los procesos de aprobaciones de esas vacunas fueron los correctos, fueron rigurosos y teniendo en cuenta sobre todo la seguridad de nuestra población. Así que muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a los tres por contarnos todos estos procedimientos, ¿no? Que nos dan confianza también y nos aseguran de que las vacunas que se van a recibir y que van a estar recomendadas por OPS, OMS van a ser seguras. Y a ustedes que nos han acompañado en esta sesión sobre vacunas COVID, introducción, distribución y seguridad, les contamos que si recién se conectaron, no llegaron a ver toda la sesión, esto queda grabado en nuestras redes sociales, así que van a poder verlo en cualquier momento y compartirlo también si les pareció interesante y útil la información. Mañana es el Día de la Salud Universal, que busca generar conciencia, ¿no? E impulsar la acción de todos para que todas las personas puedan tener acceso a la atención de salud que necesitan, cuándo la necesitan, dónde la necesitan y sin pasar dificultades financieras. Así que también queremos desear un feliz Día de la Salud Universal anticipado para todos. Y no dejen de visitar la página web de la OPS para más información. Así que gracias nuevamente a todos y nos vemos en la próxima semana. Saludos. Saludos.